Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestra programación de hoy, las casas que Jesús visita y la bienvenida a nuestro ministerio, la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. Haciéndoles recordar también que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Compartan esta señal e inviten a sus amistades para que se puedan unir también a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. El estudio para esta ocasión es la parábola que está registrada en el capítulo número 10 del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, que ahí está con el encabezado la parábola del redil, pero está mal llamada la parábola del redil, puesto que se ha prestado para múltiples interpretaciones antojadizas. Según el contexto, según el contenido, según la lección de esta parábola bien podría llamarse de una manera justa la parábola del rebaño o la parábola de los falsos maestros contrastada con el gran maestro. Y de eso es que trata esta parábola. Yo pues quiero invitarlos para que ustedes puedan abrir sus Biblias si la tienen consigo. Y esta parábola, como ya lo mencioné, está pues registrada en el libro de Juan, capítulo 10, en los versículos 1 al 10. Y dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco, es decir, en el redil de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, es decir, la voz del pastor. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Versículo 7 dice: volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Si nosotros leemos el capítulo 9 de este Evangelio de Juan, vamos a encontrar la razón principal por la cual el Señor Jesús usó esta parábola. Y ocurre que el Señor Jesús hizo un milagro, el cual fue el darle la vista a un ciego de nacimiento, sanar a un ciego. Y el colmo de esto para los dirigentes religiosos fue que lo hizo en un día sábado, que para el pueblo judío, pues el día sábado es el día sagrado. Entonces, por haber violado la observancia de ese día, fue la causa por la cual ellos demuestran su rechazo, su repudio al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús narra esta parábola para poderles enseñar tanto a esos dirigentes religiosos, incluido allí los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que ellos eran falsos dirigentes espirituales, falsos maestros en la enseñanza del Señor, y que como tales habían usurpado el lugar que Dios habría querido tener desde la antigüedad con Israel. Dios quería ser el pastor para Israel, para su pueblo fiel. No digamos a Israel como nación, sino a esa población de israelitas fieles y servidores del Señor Jesús. Entonces,
El Señor Jesús les narra esta parábola para mostrar ese contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. La palabra clave aquí en esta porción leída de la Biblia es la palabra puerta. Y el versículo clave está en el versículo 9, donde dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiso el Señor Jesús enseñar con esta parábola? ¿Para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para mostrarles la ceguera espiritual en la cual estaban los líderes religiosos del pueblo de Israel, los así llamados pastores de Israel. Y además para mostrar la imagen, usando la figura del pastor y las ovejas, para mostrar y describir el cuidado especial que Dios quería tener con su pueblo fiel, con su pueblo escogido para los propósitos divinos. Y ahí está esta imagen que si usted la mira a simple vista, simplemente ve un rebaño. Pero si usted presta atención a los detalles, va a encontrar ahí un intruso que es lo que representa el estudio de esta parábola. Leamos nuevamente la parábola. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus propias ovejas llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas volviéndose pues Jesús le volvió a decir, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Dios para con su pueblo de Israel? En particular, con aquellos israelitas que sí realmente eran fieles, que sí realmente su voluntad la habían sometido a la voluntad de Dios, que sí realmente amaban servir al Señor. Dice la Biblia que desde la antigüedad el propósito de Dios era que Él quería ser el pastor de ellos. Él quería ser quien pudiera guiarlos en su vida diaria. Era el deseo del Señor poder alimentarlos espiritualmente. Dice Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las meteré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Dios. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontada y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en juicio. Como ustedes pueden apreciar, era el deseo del Señor, Él mismo, como Dios, ser el pastor de su pueblo, que eran las ovejas fieles del pueblo de Israel.
Y él allí anuncia desde la profecía que él iba a enviar a un pastor para que las pudiera guiar. En esta parábola de Juan 1 al 10, encontramos varios elementos y aquí está uno de ellos, el cual es el redil. El redil era un corral donde allí pasaban la noche las ovejas y los pastores dormían afuera del corral en la puerta de las ovejas. Y los pastores se hacían turno en la noche, turno de 3 horas para velar eh, la seguridad de las ovejas. Y como mencioné al comienzo, esta parábola está mal llamada la parábola del redil, porque en realidad del tema del cual se ocupa hablar esta parábola aquí es de las ovejas. Entonces, bien, debería llamarse la parábola del rebaño. Versículo 1 y 2 dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es un ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El redil de las ovejas del cual Jesús habla aquí era una forma de refugio utilizada comúnmente por los pastores. ¿Y qué es lo que representa este redil? Pues no representa al pueblo de Israel, no representa a la nación de Israel, no representa a la iglesia. No representa a ninguna denominación religiosa u organización o institución religiosa. No, nada de eso. Representa el redil aquí, según el contexto de lo cual estamos estudiando, representa al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos hay que entrar por la puerta que es Jesús. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, el redil es el reino de los cielos. El redil es el mensaje de salvación. Y el mismo versículo nos dice que el pastor que entra por la puerta, ese es el pastor. Y las ovejas reconocen a su pastor, reconocen la voz de su pastor y le siguen. Versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús es el único y legítimo verdadero pastor anunciado en las profecías, y él llegó y entró por la puerta que era el cumplimiento de las profecías, anunciando a él como el Mesías. Entonces Jesús entra para cumplir su ministerio de pastorear a aquellas ovejas cuyo anhelo y deseo así había sido de Dios desde la antigüedad, tal como lo hemos leído en Ezequiel 34, y ahora vamos a volver a leer otro versículo más del mismo capítulo de Ezequiel, donde dice, versículo 23 y 24, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. Aquí se está refiriendo a David como el pastor del pueblo de Israel, pero es una profecía que representa al Mesías venidero. Es por eso que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, la gente lo reconocía a él como el hijo de David, el Mesías venidero. Dice, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo, el Señor, he hablado. Esta es la profecía que anuncia de que Cristo iba a llegar como el pastor. Y hemos leído ahí, en el versículo 1, que el rebaño tiene un número de enemigos muy peligrosos. Y ahí los identifica como el ladrón y el salteador.
Esos enemigos no son enemigos descubiertos, digamos como un oso feroz, como un oso salvaje. No, esos no son los enemigos del rebaño. Tampoco es una manada de lobos que ataca al rebaño, otro enemigo descubierto. No, no. Los verdaderos enemigos del rebaño son enemigos encubiertos. Si usted pone atención a esta imagen, ahí va a haber un enemigo encubierto que se disfraza como oveja, que se pone inmerso en medio de las ovejas, y ese enemigo encubierto desde adentro es que destruye el rebaño. A esto el Señor Jesús les llama el ladrón y salteador. Recordemos que el motivo por el cual el Señor Jesús presentó esta parábola era para amonestar a los líderes religiosos encabezados por los fariseos, porque estos líderes religiosos lo estaban condenando a Cristo por haber hecho el milagro de sanar a ese ciego de nacimiento. Y por un lado, y por otro lado, porque lo hizo en un día sábado, en un día de reposo. Entonces, esa actitud recia y necia de estos líderes religiosos hacía que las almas sufrieran, hacía que las almas se perdieran, habían convertido en una tiniebla en vez de la luz, se habían convertido en piedra de tropiezo en vez de camino para las almas. Es por eso que Jesús les dice ladrones y salteadores, porque a ellos no les interesaba el cuidado del rebaño. A ellos les interesaba beneficiarse de las ovejas. Y de esto el Señor Jesús está hablando. Cuando yo digo que son enemigos encubiertos, son en la actualidad, aquellas personas que se ponen el rostro de una oveja para confundirse entre las otras. Y lo que es peor, son aquellos dirigentes religiosos que se ponen la careta, se ponen la máscara de Cristo o de cristiano para luego convertirse en esos depredadores del rebaño, de las ovejas. Y esto es lo que el Señor Jesús está condenando. Para esto el Señor Jesús presentó esta parábola. Versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es natural que Jesús usara esta imagen para describir el liderazgo falso de Israel, tanto el bueno como el malo. Ser ladrón en esta parábola implica engaño y trampa. Y ser salteador en esta parábola implica violencia y destrucción. Y el propósito del ladrón es venir a matar, robar y destruir. Estos le quitan la vida al rebaño, mientras Jesús es el que da la vida en abundancia. Los enemigos del rebaño no son osos, no son lobos, no son ladrones externos. Los enemigos del rebaño son los depredadores internos, los líderes religiosos, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Como ya mencioné, el ladrón implica engaño y trampa. El salteador implica violencia y destrucción. Estos le quitan la vida al rebaño. ¿Y cuál es el propósito de estos ladrones? Es destruir el pueblo de Dios, destruir el rebaño y destruir el plan del Señor. Jeremías 23:1 habla también de estos falsos pastores. Porque el Señor Jesús, Dios en el Antiguo Testamento, siendo que el pueblo de Israel lo rechazó como su pastor, entonces de cuando en cuando enviaba profetas
para que estos profetas sirvieran de este alimento espiritual, para que estos profetas los amonestaran de los peligros que se estaban exponiendo por ser infieles al Señor y de los peligros que esos falsos maestros iban a hacer si es que ellos se dejaban guiar por ellos. Miren lo que dice Jeremías. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Hay una sentencia, hay un ajuste de cuentas para aquellos falsos pastores, para aquellos falsos líderes religiosos. Y noten que ya por cuarta vez, en forma enfática, estoy usando la expresión líderes religiosos. No estoy usando la palabra pastores espirituales, no estoy usando la palabra líderes espirituales, no. Son nada más que meramente líderes religiosos que lo único que se preocupan en cuidar es sus intereses, de sus reglamentos en sus instituciones u organizaciones, en sus dogmas, en sus credos, en sus creencias fundamentales. Eso pesa más que la misma palabra de Dios. Eso pesa más que las enseñanzas de la palabra de Dios. Y aquí en esta parábola, esos falsos pastores está representado en los escribas y fariseos, y es a ellos que Cristo está dando esa reprensión. Pero esa reprensión también llega para nuestros días, que está dirigida igualmente a los falsos pastores o los falsos maestros o los falsos guías espirituales, porque el mal se repite, la historia se repite. Y si tú como oveja, como creyente fiel, estás en las garras de uno de estos lobos o estás incrustado en los colmillos de uno de estos osos, pide ayuda al verdadero pastor, al pastor de los pastores, porque Cristo vino a rescatar el rebaño de estos ladrones y salteadores. ¿Cuántos líderes religiosos hoy en día hay que han hecho del evangelio un negocio, que han hecho de la fe un negocio? Sin embargo, todavía estás a tiempo. El Señor quiere que tú puedas escuchar la voz del pastor. Y aquí vemos la figura del portero. El portero era otro pastor más que hacían turno en cuidar la puerta del redil o aprisco. Y este portero aquí representa al Señor Jesús, como también la puerta representa al Señor Jesús. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus propias ovejas llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera, sus propias ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirá de él porque no conocen la voz de los extraños. La puerta estaba para mantener alejados a los intrusos. La oveja no hubiera seguido a ninguna otra voz, si no es la voz de su pastor. Y Jesús enfatiza el hecho de que las ovejas no siguen a los extraños. Y el versículo 6 dice, esta parábola le dijo Jesús, mas ellos no entendieron. ¿Qué era lo que él decía? ¿Quiénes no entendieron?
esos líderes religiosos, escribas y fariseos. ¿Qué era lo que no entendieron? Porque el lenguaje del redil, el lenguaje del rebaño, el lenguaje de las ovejas, ellos lo entendieron perfectamente. Pero ¿qué era lo que no entendieron? Dice aquí. Como no pueden entender el significado de la parábola, Jesús entonces aclara lo que quería decir en ella. Ahora, ¿por qué ellos no entendieron? No entendieron porque estaban ciegos, vamos a decir entre comillas, espiritualmente, porque estaban ciegos religiosamente, ciegos, como ya mencioné, en sus intereses económicos, de lucro, de negocio, de extorsión. Y a eso se suma ciegos porque su corazón estaba lleno de orgullo, de incredulidad, de vanidad, de dureza, de indiferencia. ¿Y ellos realmente no entendieron? Claro que sí entendieron. Entendieron todo lo relativo a las ovejas, todo lo relativo al rebaño, que podían distinguir la voz de su maestro, incluso cuando había atrás voces, otras voces llamándolas al mismo tiempo. Lo que no entendieron es lo que significaba para ellos, de modo que Jesús explica la parábola en los siguientes versículos. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. El ladrón se camufla o se disfraza dentro del rebaño para poder matar y destruir. Quiera el Señor en esta oportunidad hacerte entender de que Él es el pastor al cual tú estás llamado a seguir, y que esta parábola pueda enseñarte de que aquí lo importante no es el redil, porque ha sido mal interpretada esta parábola para decir, el redil representa a la iglesia y cada denominación dicen que ellos son el redil. Aquí lo importante no es el redil, aquí lo importante es la puerta. El que entra por la puerta, este será salvo, dice el Señor Jesús. Y la puerta no es un marco, la puerta es Cristo. Él dice, yo soy la puerta. Y si queremos hablar del redil o aprisco, ese redil es el reino de los cielos, que está formado no por un lugar, no por un espacio, no, está formado por aquel movimiento de personas que han respondido a ese llamado de Cristo y se han convertido en ese rebaño de Cristo. Y este pueblo que ha demostrado de que son pueblo del Señor Jesús o discípulos del Señor Jesús, porque se han convertido en discípulos, se han convertido en creyentes y se han convertido en personas fieles en vivir su vida reflejando el carácter de Cristo. Quiera el Señor hacerte entender que tú eres una oveja de ese rebaño por el cual Él vino a dar su vida para que tengas vida y la tengas en abundancia. La próxima semana estaremos estudiando la siguiente parte de esta parábola, que es la parábola del buen pastor y las ovejas. Comparte esta señal. Invita a tus amigos para que se unan a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
Iglesia a tu alcance TV. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias porque nos haces entender que como ovejas estamos expuestos, Señor, a los peligros de esos lobos o rapaces o depredadores. Líbranos de ellos, Señor, y ayúdanos a refugiarnos en tus brazos, que son el redil al cual tú nos llamas, que podamos entrar en ese descanso por ti que eres la puerta para poder alcanzar seguridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bye.